Chava Shalom, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Una oportunidad más que Dios nos regala para poder presentarnos delante de Él y estar en familia en este día apartado y delicioso de nuestro Adón. Quiero compartirles una breve porción de la palabra, como Shabbat tras Shabbat hacemos. Y mañana, en la tardecita, culminamos este Shabbat, porque recién estamos comenzando. Culminamos esta parashá, la parashá número 16, que tiene el nombre de después que él los dejó ir, que el faraón los dejó ir. Pero quiero compartirles algo que se encuentra en Jueces, capítulo 4, versículo 4. Allí, en ese capítulo, voy a compartirles solamente un versículo para que sea breve el video. Ya saben, me gusta hacer videos breves para que la mente recepte todo, ¿verdad? Y nosotros podamos reflexionar, y la reflexión trae conciencia, y la conciencia nos hace inclinarnos a hacer la voluntad de Dios. Y así vamos, ¿verdad?, mejorando nuestros caminos pasito tras pasito. Solamente este versículo, Jueces 4:4. En aquel tiempo gobernaba a Israel una mujer llamada Débora, quien era profetisa. Bien, ustedes detenidamente, con su Biblia, allí en su casa, allí donde se encuentren, van a estar leyendo, ¿verdad?, el capítulo de Jueces, el capítulo 4 y 5, y van allí a leer todo el texto que nos habla de esta mujer. ¿Quién era Débora? Débora era una mujer simple, sencilla, común y corriente, como tú y yo. Pero nos dice la Escritura que Débora era una mujer fiel a Dios, una mujer israelita y una mujer fiel a Dios. Por eso es que es llamada profeta. No bruja ni hechicera, sino una mujer que hablaba de parte de Dios. Hoy en día estamos en un siglo que cualquiera es profeta, ¿verdad? Pero la Escritura es muy clara, es muy clara. Esta mujer era una mujer que realmente hablaba de parte de Dios. A veces podemos nosotros, ¿no?, hacernos los que hablamos de parte de Dios. Y claro, como nadie conoce la intimidad de nuestra casa, nosotros en nuestra casa no practicamos esas palabras de Adonai. Entonces, eso no es realmente un profeta. Esta mujer realmente era una mujer que practicaba la palabra del Eterno, practicaba los mandamientos de Adonai. Una mujer fiel, una israelita, que fue inspirada por Yahweh. Cuenta la Escritura que su pueblo había dejado de guardar los mandamientos. Había dejado de guardar los mandamientos del Señor. Y recordemos que cada mandamiento del Señor tiene una bendición, tiene una recompensa. Por ejemplo, y seamos claros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes van a recibir la vida eterna? Van a ser recompensados. Aquellos que perseveren y guarden el testimonio de Yeshua, dice la Escritura, ¿verdad? Aquellos que van limpiándose de todas las vanidades y de todas las obras de la carne, ¿verdad?, de este mundo, del yo. Entonces, esta mujer era una mujer inspirada por Yahweh. Su pueblo había dejado de guardar los mandamientos, cosa grave. Y los cananeos les gobernaban, porque al no obedecer los mandamientos de Adonai, trae una consecuencia. Si lo obedezco, trae una recompensa, una bendición, pero si los desobedezco, trae una consecuencia. Y entonces el pueblo estaba bajo el gobierno de los cananeos. Después de 20 años, los israelitas comenzaron a orar, a pedirle a Dios, por favor, ayuda. Después de 20 años se pusieron a orar.
Y hoy en día pongámonos a pensar, nosotros estamos viendo la sociedad como está. Toda la gente ve realmente la condición de la tierra, ve la condición de la familia, del matrimonio, ven cómo están los jóvenes, los niños, ven cómo todo está desmoronándose. Pero aún así, el ser humano no reflexiona, no se vuelve, no hace un parato y no reflexiona. Así estaba el pueblo de Israel. Veían la condición que estaban y se demoraron 20 años para orar al Señor, para acercarse, para buscar realmente de Adonai. Espero que no sea tu caso, que no te demores, sino que corras mientras aún podemos encontrarlo, mientras aún podemos refugiarnos en Él y ser instruidos por Él de cómo vivir en este mundo. Y dice que Yahweh escuchó las oraciones del pueblo, siempre mostrando misericordia, siempre. Y la misericordia de Dios no es para que sigamos viviendo a nuestro antojo. La misericordia del Señor es una oportunidad para nosotros mejorar nuestro estilo de vida y plantar en nuestra vida un modelo de vida conforme a la palabra, lo que Adonai nos enseña y nos quiere instruir día tras día. Y créeme que allí va a haber bendición, la bendición de la vida eterna, lo más importante de todo. Y después la bendición del shalom, la bendición de la salud, la bendición de que vaya creciendo y forjándose el carácter de Dios en nuestro interior. ¿Qué podemos aprender de Débora? Bueno, Débora cuenta la Escritura, que por eso se los dejo a que ustedes lo lean allí en su hogar. Débora era una mujer de gran sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? De Dios mismo, del Elohim de Israel. De Él proviene la sabiduría. Entonces nos está queriendo decir que Débora se apegaba a Adonai, meditaba en sus mandamientos, hablaba con Él. Y de esa manera adquiría sabiduría, revelación y discernimiento. Y el discernimiento son palabras clave que nosotros tenemos que saber el significado. Siempre lo estamos hablando con la familia, con los hermanos. Hay ciertas palabras que nosotros tenemos que saber el significado. Y una de ellas es el discernimiento. Era lo que tenía Débora, discernimiento. Es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y nosotros día tras día estamos tomando decisiones. Cómo nos vamos a vestir, qué vamos a comer, qué vamos a comprar, si hacemos este negocio o no lo hacemos, si hacemos lo otro, aquello. Siempre estamos tomando decisiones. Y nosotros tenemos que tener, como Débora, discernimiento, para saber distinguir lo bueno de lo malo, el bien del mal, para poder tener bendición, para poder tener éxito, para poder tener el respaldo y el agrado de Adonai en nuestras vidas. Tenía un don profético, dice la Escritura. Este don profético a Débora le ayudaba a discernir los tiempos del Señor. Que muchas veces nosotros estamos perdiendo el tiempo, viendo cómo el mundo se está cayendo a pedazos, cómo la familia se está cayendo a pedazos, cómo la economía se está cayendo a pedazos, pero no sabemos distinguir. Y seguimos plasmados en la rutina de todos los días, sin prestar atención y sin enderezar nuestros caminos. Y el espíritu que tenía Débora, nos enseña la Escritura también, era el Ruach HaKodesh. Claro que sí, era el Espíritu Santo. Pero tenía una forma, este Ruach HaKodesh, en la vida de Débora. ¿Y saben cuál era? Tenía un espíritu de liderazgo, de servicio. Es decir, ella servía a Dios haciendo su voluntad y servía a la gente. Y servir a la gente, déjeme decirle con mucho respeto y con mucho amor, que servir a la gente no quiere decir que nosotros andemos lavando los pies,
que nosotros estemos dando comida en la boca. Si bien a veces, ¿verdad? Yo que sé, hay gente enferma y estamos ayudando, ¿verdad? Pero quiero que me entienda este punto, que es importante. No se refiere a eso. Se refiere a que ella tenía un espíritu de servicio para Dios, es decir, hacía la voluntad de Dios. Por eso es que Dios le dio la victoria usando a Débora. Y tenía un espíritu de servicio para la gente, en el sentido de que le decía a la gente lo que tenía que hacer, lo que tenía que dejar de hacer, le enseñaba a la gente a hacer la voluntad de Dios también. Eso es tener un espíritu de servicio. Era lo que ella tenía. Por ese motivo es que libera a Israel del cautiverio de sus enemigos, matando al líder del ejército enemigo, Císara. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O qué nos enseña a nosotros hoy por hoy? Mucho, porque nombré características de Débora tremendas. Era una mujer que escuchaba a Dios. No que escuchaba su corazón, sino que escuchaba a Dios. Era una mujer que buscaba hacer la voluntad de Dios, más allá que todo el pueblo se negaba a hacer la voluntad de Dios, porque es fácil vivir en pecado, es fácil vivir como uno quiere, es fácil llevar la vida adelante, entre comillas, como uno quiere. Más allá que muchas veces no la pasemos bien, es lo más fácil, lo más liviano, pero con unas consecuencias tremendas. Pero ella marcó una diferencia. Y por eso se movió la mano de Dios. Y hoy por hoy pasa lo mismo. Y tiene que pasar lo mismo. Tiene que haber un querer en ti y en mí de vivir conforme a los mandamientos de Dios. De levantar su bandera en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia y hacer su voluntad. Para que esté su bendición, su provisión, su salvación y su victoria. Tengamos victoria, así como el pueblo recibió victoria de la mano de Débora. Porque recordemos que Débora le dice a Barak que no será él quien reciba la gloria de la victoria, sino una mujer, es decir, Débora. Pero no porque ella era la más bonita de todas, sino porque era una mujer que realmente estaba inspirada por Yahweh, estaba pegada a Yahweh, el Elohim de Israel. Y lo mismo nosotros, dejémonos instruir por la palabra del Eterno. El Shabbat es para eso. Dejémonos moldear por el Eterno, para que podamos ver cambios notorios en nuestro interior que tanto necesitamos y a nuestro alrededor. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les dé shalom, paz, que disfruten de este Shabbat, a pesar de las dificultades y a pesar de que el mundo esté de cabeza. Busca de la fuente de vida inagotable, que va a haber diferencia. Bendiciones.